de los elementos más maravillosos y conmovedores que puede tener uno como papá es cuando ese hijo o hija nace y lo tomas en brazos y se lo entregas a la mamá y ella lo pone en su pecho. Eso se llama apego, apego temprano. Yo tuve la suerte de estar en los dos partos de mis hijos y de hacer eso, de verlos. Incluso tuve la suerte, mi hija me va a odiar por esto, de sacar a mi hija. Una locura del ginecobstetra. El apego temprano es fundamental, el contacto físico es fundamental. Es impresionante cómo el poder abrazar, acariciar, querer a alguien, demostrarle un afecto sincero, hace que esa persona sea una mejor persona. Hay una fundación, Abrázame, que justamente abraza a niños, niñas y adolescentes de manera concreta y también simbólica. No solamente los ayuda en el plano afectivo físico, sino que también en el plano afectivo psicoemocional e incluso en el plano afectivo del entorno, que tengan un buen entorno para funcionar. Vamos a estar hablando con la directora de esta fundación acá, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien interesante porque tiene que ver desde cierto punto de vista con la importancia del contacto físico, del querer y el mostrar amor, o el mostrar cariño, el mostrar afecto. Y también cómo este contacto, este mostrar amor, mostrar cariño, mostrar afecto, establece la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Estamos con la directora de la Fundación Abrázame, Cecilia Rodríguez, que se focaliza, bueno, ahí ella nos va a contar en realidad bien qué se focaliza, pero que se focaliza evidentemente en mejorar la calidad de vida desde un punto de vista afectivo, por lo que entendí al leer ahí las redes, de niños, niñas y adolescentes vulnerables. Cecilia, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento de que estés acá y muy contento además de tocar este tema, porque en general la gente no tiene conciencia de esto o es reacia a lo afectivo, a las demostraciones afectivas. ¿Cómo nace Fundación Abrázame? Mira, Fundación Abrázame era un programa que nace principalmente de justamente dar amor a bebés abandonados en hospitales. Por eso el nombre Abrázame, en el fondo abrazar generar guagua, apego, claro, darle calorcito en sus primeros días de vida, porque es principalmente, o sea, y se sabe que dentro de los primeros días y hasta los 2 años es cuando los bebés hacen las mayores conexiones neuronales. Y todo esto de desarrollo que necesitan los niños parte desde el abrazo de la mamá, de la lactancia, principalmente otras cosas también que puedan ir surgiendo. Pero eso es fundamental. Entonces, guaguitas abandonadas que no tienen quien las tome, porque efectivamente en un hospital hay enfermeras, pero no están con ellas 24/7, que es lo que ellas requieren. De alguna manera, esa dolencia que había, la toma un grupo de voluntarios encabezados por un hombre, de hecho. ¿En serio? Por un hombre, mira, sí, qué bueno Miguel eso. Iglesias, a quien yo le debo toda su confianza porque de alguna manera me dejó entrar a este voluntariado. Yo entré 2 años después, post-crisis Sename, buscando cómo apoyar, cómo dar amor. Me gustan los niños y desde ahí que quería apoyar en alguna causa y buscando en Google causas infantiles, niños, llegué a Abrázame, me gustó muchísimo, me costó ingresar. ¿En serio? Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente Miguel estaba bastante solo en esta cruzada. Él tenía su trabajo, esto lo hacía en sus tiempos libres y no me contestaban los mensajes, yo insistía, hasta que un día ok, ven a una reunión, nos vamos a reunir, va a ver cómo podemos de alguna manera echar a andar bien este voluntariado. Y fue ahí que llegué
Abrázame, y al ver todo mi power y mi motivación por querer hacer algo importante por estos niños, finalmente terminé fundando Abrázame y ya son 5 años de trabajo imparable. O sea, esto parte como un programa que desarrolla un privado, ¿Sí? que además es un hombre, que Sí. yo quiero destacar eso porque en general a los hombres no se nos potencia mucho las lides afectivas, digamos. Sí. Y tú lo tomas y lo transformas en una fundación, en definitiva. Efectivamente, sí. O sea, en el fondo, para poder hacer algo importante y poder llegar a cada vez a más niños, había que darle formalidad, había que oficializarlo con todo lo que implica ser una fundación y la parte legal. Y fue así que poco a poco empezamos a trabajar en esto, con la ayuda también de algunos abogados, porque es difícil, no es simple hacerlo. Y finalmente ya hace 5 años, el 21 de septiembre, logramos obtener el registro de inscripción. ¿De qué manera ustedes han ido viendo que el abrazo, la contención, ese apego primario logra efectivamente buenos resultados en el futuro? Tú hablabas de la crisis del Sename, y la verdad es que ahí hay una instancia bien compleja, porque finalmente estos niños abandonados, estas guaguas abandonadas, establecen una historia de vida en general bien dramática. ¿Cómo sientes tú que esto va fortaleciendo, o ustedes van haciendo un seguimiento a los niños que van acogiendo la fundación? ¿Cómo es eso? Mira, te comento. Bueno, una vez que nosotros ya veíamos que estas guaguitas eran trasladadas a los hogares de protección, en el fondo porque no había nadie que las cuidara, nosotros dijimos, ok, sigámoslas. No estemos con ellas 1 o 2 semanas el tiempo que están en los hospitales, sigámoslas a los hogares de protección. Y fue ahí que empezamos a ingresar a hogares de lactantes con voluntarios que iban a hacer estas labores de juego, de apego, de muchos abrazos y de mucho cariño. Y ahí, en esa instancia también dijimos, ok, pero hay más niños. Los niños, muchos de ellos viven hasta los 18 años. O sea, de verdad es muy trágico, porque no hay tantas familias ni de acogida, ni que quieran adoptar. Entonces hay muchos niños que finalmente ya pasan los 5 o 6 años, que es como la etapa corte de si te adoptaron o no, y de ahí ya finalmente terminan en los hogares hasta los 18 años. Y empezamos a ampliar nuestra red de apoyo a hogares de los distintos rangos etarios, que van en el fondo de los 0, desde que nacen, hasta los 18 años. ¿Cómo es el trato en general en estos distintos rangos etarios? Porque efectivamente una guaguita pequeña tiene ciertas necesidades, tiene un apego, lo que tú hablabas, un apego, el ideal es que sea un apego temprano, que establezca un cierto vínculo con el afecto y con el tocarse. Después la niñez también tiene lo mismo, la adolescencia es más compleja porque viene la sexualidad, entonces uno tiene que saber también cómo tocarse, hasta dónde poner límites, etcétera, etcétera. ¿Cómo fueron trabajando todo esto? Porque por otro lado es sumamente importante lo que tú estás diciendo. Efectivamente, sí, para un adolescente el cariño es quizás lo que lo puede incluso salvar de situaciones de riesgo. Incluso en instancias vulnerables. ¿Cómo fueron observando, cómo han ido trabajando ese tipo de cosas? Mira, nosotros, o sea, nuestras voluntarias de trato directo, que son en el fondo las que están semana a semana trabajando con los niños, las distintas actividades que vamos armando para ellos, se especializan en una residencia, no van rotando. Porque lo que es bueno, porque genera un apego, un vínculo permanente. Claro. Entonces, las voluntarias, desde que postulan a nuestros voluntariados, se hace todo un filtro con psicólogos, con entrevistas personales, para que en el fondo las mejores personas que estén emocionalmente preparadas para trabajar con estos niños pasen esos filtros. Tenemos unas altas convocatorias, postulan casi 1000 personas y aproximadamente el 10% queda de la postulación completa. Es que es muy importante lo que estás diciendo, Cecilia. Perdona que te interrumpa, pero porque efectivamente dentro del crecimiento y el proceso afectivo para un niño o niña y después el adolescente es fundamental, y los apegos tienen que ser apegos seguros. En general, un apego, o sea, si yo soy una persona que está pero que no está, puedo generar un apego inseguro, y eso puede generar mucho más problemas que incluso no hay apego.
Entonces es muy importante lo que estás diciendo. Tiene que ser gente muy, de hecho, muy comprometida. O sea, imagínate llega alguien cariñoso, fantástico y después nunca más se ve. Eso puede ser mucho más distorsionador que incluso que no exista esa persona cariñosa, pero inconstante, digamos. ¿Cómo van Sí, armando efectivamente, eso? bueno, las voluntarias se preparan. Nuestro voluntario se especializa en tomar capacitaciones mes a mes, que en el fondo van dependiendo de los rangos etarios de cada niño. Por ejemplo, si son guaguitas, en todo lo que tenga que ver con apego seguro, con resolución de conflictos también, porque siempre pueden haber distintas problemáticas internas, estimulación temprana. Y en el caso de los niños ya preadolescentes, todo lo que tenga que ver con ay, se me fue la palabra, pero en el fondo desarrollo progresivo, autonomía progresiva, que en el fondo ellos ya van decidiendo qué cosas pueden ir haciendo por sí solos. Y en el caso de los adolescentes, principalmente todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos y con prepararlos para la vida independiente, porque también son niños que a los 18 años se tienen que ir de las residencias y quedan a la deriva. Muchos de ellos incluso no tienen redes de familiares, redes de apoyo que los puedan sostener y terminan donde ya sabemos que es delinquiendo o en las drogas o en el caso de muchas niñas en la prostitución. Sí, claro. Entonces, por eso es tan importante que en el fondo esta red de voluntarias permanezcan en el tiempo, con compromiso, con responsabilidad, porque sabemos que esto es a largo plazo. No nos pasa de un día para otro el apego. Hay un elemento bastante incorrecto que te voy a mencionar, pero efectivamente dentro de los procesos dentro del devenir tecnológico, científico, las instancias afectivas de la paternidad van más por optar, no por la adopción, sino que por optar, si es que tienes un buen ingreso, por la fecundación in vitro o métodos, digamos, más artificiales para lograr la fecundación. Eso también ha afectado de alguna manera a estos hogares, como tú bien decías, porque la adopción no se ve como una opción real, inmediata, sino que se ve como quizás una última opción o incluso como una no opción. Así es. Porque hay todo un tema también muy complejo de pensar que un niño que biológicamente no es tuyo, entonces no sé qué cosa. Hay miles de mitos respecto a la afectividad. ¿Cómo tú ves que hoy día la sociedad chilena está estableciendo esta dimensión de vínculo con las niñeces y la adolescencia, que son de verdad muy importantes en el discurso público? Además, siempre se supone que están primero, pero en la realidad pareciera que no. Porque en realidad dejar a un niño a los 18 años, el otro día veía en un programa, las noticias creo, como aplaudían a un niño que había logrado, ponte tú que, no sé, entrar a la universidad, estoy inventando, viniendo de la calle. Entonces uno decía, a ver, no romantices esto, porque eso no debería pasar. Un niño de 18 años, claro, es quizás muy resiliente, efectivamente hay una historia de esfuerzo, pero no hay que romantizar eso, porque finalmente dañas la sociedad, más que aplaudir al cabro. Y tampoco sabes qué va a pasar con el cabro en la universidad, o sea, ¿cómo van viendo eso ustedes? Bueno, es bastante difícil lo que les toca vivir a estos chicos ya en toda su vida. Por lo tanto, cuando salen a los 18 años y quedan en esta deriva de no saber qué hacer, muchas veces no tienen las condiciones para estudiar, a pesar que el Estado sí tiene ahí programas para que ellos puedan estudiar con beca, pero si no han tenido anteriormente a eso todo el apoyo que requieren, porque no es fácil entrar a la universidad y menos mantenerse. Entrar, podéis entrar, pero mantenerse y tener toda esa red que implica solventar tus gastos es difícil. Y por lo tanto, ante eso, nosotros vemos que si bien se están viendo cambios con el nuevo servicio Mejor Niñez, que esperamos sean positivos, y algunos ya se están viendo que son positivos, como por ejemplo reducir el número de niños por casa donde viven, porque antes existían estas casas tipo instituciones como tipo colegios, medias cárceles de niños, con mucha reja, mucha cámara, y donde además estaban todos mezclados, eso te iba a decir, los infractores de ley con los niños que habían sido vulnerados sus derechos, y por lo tanto volvían a ser vulnerados estos niños por otros. Claro, en distintos ámbitos, ya sea una violencia tremenda, distintos ámbitos de abuso. Esta separación obviamente hace que los niños que han sido vulnerados estén protegidos, estén en un ambiente mejor,
y ya estamos viendo la reducción de las casas desde 80 niños a 15, lo cual ya eso es muy importante. O sea, es mucho más abarcable además, incluso afectivamente, a propósito de lo que hacen ustedes con la fundación. Efectivamente también es mucho más fácil, porque está ahí en el fondo siempre trabajando con 15 niños, y es muy difícil trabajar con colectivos más grandes de niños. Sí, pues es muy complejo. No los podéis poner de acuerdo, en masa se potencian a veces en lo negativo, entonces ya eso se está viendo, y además es importante que recalcar que en el fondo todos los profesionales ahora que de alguna manera van a trabajar con los niños, el 75% de los cuidadores en la residencia debe tener algún grado de profesionalización en alguna materia que esté relacionada con los niños, principalmente más terapeutas, más psicólogos, y las que no, en el fondo sí tienen que acceder a capacitaciones regulares para poder ir adquiriendo las herramientas del fondo para tener un buen trato con los niños. Hoy día vemos que a pesar de esos cambios, vivimos en una sociedad que es maltratante con los niños, en general. ¿Ya? Y me incluyo, todos. O sea, todos alguna vez nos erizamos, nos ponemos gritones, y muchas personas incluso llegan a los golpes. Lo vemos en las calles, lo vemos en todos lados, y ese modelo a seguir para los niños claramente no es el mejor. Y estos niños que viven en un ambiente ya hostil, porque no es tu familia, no es tu casa, nosotros también como voluntarios tratamos de hacerlos sentir que es su casa, que tienen que cuidarla, que lamentablemente en el fondo dentro del contexto ellos tienen que vivir ahí, pero no por eso tienen que o destruirla o tratar mal a las cuidadoras, que también hacen una labor tremenda, de verdad. Los cuidadores en Chile en general tampoco están bien tratados desde las mismas instituciones. De hecho tienes toda la razón. Tuvimos la oportunidad de conversar acá con una persona que trabaja en el otro lado del Sename, y claro, lo pasan pésimo también. Lo pasan mal, los sueldos son muy bajos. Sí, normalmente bordean los sueldos mínimos para turnos de 24 horas, turnos extensos. Ahí también hay una pega por hacer el estigma, de parte del Estado. El estigma, trabajar con ellos. Y además, muchos de ellos reciben malos tratos de los mismos niños. Sí. Los mismos niños los golpean, los tratan mal, porque ellos, en el fondo, van repitiendo el patrón que ellos les ha tocado vivir. No es por culparlos ni nada, pero en el fondo van repitiendo patrones. Y lo que tenemos que hacer hoy día como sociedad, y nosotros como Abrázame, que es algo que también estamos inculcando mucho, es romper ese patrón y en el fondo irnos por el lado buen tratante. O sea, de los buenos tratos, del bienestar emocional de los niños que sea positivo, y que aun cuando nos traten mal, porque a mí me ha pasado como voluntaria, que he sido ya de todas las residencias donde trabajamos, he llegado y me han tratado pésimo. Y hay personas que salen... ¿En qué sentido? ¿Qué te han dicho, por ejemplo? Es que los niños en general se resisten mucho a las caras nuevas, y por lo tanto ellos te van probando, sobre todo los adolescentes. Entonces tú llegas y lo primero que hacen es tratarte mal, a garabatos muchas veces, y garabatos que uno ni siquiera está muy acostumbrado a escuchar. Y uno va con toda la buena intención de hacer una actividad con ellos, de hacer alguna manualidad, algo entretenido, para que en el fondo entretenerlos, que es algo que nosotros trabajamos mucho, porque ellos están todo el día encerrados, sin grandes entretenciones y pegados a los celulares todo el santo día. Entonces, de alguna manera, de sacarlos un poco de esto, hacer otras actividades con ellos. Nosotros los sacamos harto también de paseo, tratamos de sacarlos de vacaciones a distintos lugares todos los años. Y al principio sí se resisten, porque además saben que la mayoría de los adultos con los que les ha tocado tener algún vínculo los ha abandonado. Desde familia, sus propios padres muchas veces, familiares, y pasa mucho que la alta rotación de los cuidadores en las residencias también afecta. ¿Qué es lo que hablábamos hace un rato, Cecilia? Porque en definitiva, por eso te preguntaba, porque no es solamente el apego y el vínculo, sino que también es desarrollar vínculos de confianza y vínculos sólidos. Para un niño o un adolescente, el que vayan rotando las personas tampoco es tan sano. No es nada sano. No es nada de sano, de hecho. No, entonces ellos siempre están en esa resistencia. Entonces, ¿para qué voy a participar? ¿Para qué te voy a tratar bien si me vas a volver a abandonar? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos firmes en nuestro compromiso y seguir en esto, aun cuando a veces nos traten mal, pero después te das cuenta que ellos lo hacen porque ya los han tratado mal a ellos. Entonces, cuando uno los empieza a tratar bien, desde el cariño, desde el amor, desde los abrazos, desde el estoy aquí y voy a volver, ellos entran en confianza, abren sus corazones y empiezan a tratarte bien. ¿Qué pasa
después de los 18 años, ¿te ha tocado ya trabajar con niños sobre los 18 años en el sentido que, porque también puede ser muy duro llegar a los 18 años y de repente es como ya nada, cuando has generado un vínculo uno espera tener instancias de confianza, sobre todo en las sociedades actuales donde la adolescencia se ha incrementado muchísimo, o sea, se ha alargado muchísimo, perdón, y sobrepasa con creces los 24 años incluso. Y se produce una situación muy compleja, porque ya eres un adulto con elementos socioculturales adolescentes, te ha comprobado que la adolescencia se ha alargado, pero ya eres tratado como adulto. ¿Les ha tocado esa experiencia? Mira, ¿Lo han nosotros visto? ¿Lo han sí, pensado? no trabajamos con residencias de mayores de 18, pero sí sabemos de ciertas iniciativas que van por el buen camino, como algunas fundaciones, como Fundación Sentido también, que tiene residencias para albergar a niños, pero también son chicos, Sí, o sea, po. son 18 cupos y son miles de niños los que salen. Entonces, efectivamente también ahí estamos al debe como sociedad. O sea, el abandono infantil, por lo que estoy entendiendo, es brutal en este país. Es El- muy alto porque si tú piensas, cifras no existen. O sea, como que uno no sabe así cuántos niños realmente son abandonados en los hospitales. eh, y generalmente cuando llama mucho la atención, que si, no sé, botaron guaguita, pero la cifra en sí no es tan... Mira, nosotros no podemos saber las causas de por qué llega un niño a una residencia, porque eso es parte de su vida Privada, digamos. privada. Pero sí nosotros sabemos que hoy día hay más de 5.500 niños en residencias y aumentando. Antes de la pandemia eran casi 9.000 niños. Con la pandemia esto se redujo porque no hubo nuevos ingresos durante casi un año. Eso significa que todos esos niños que debían ser alejados de sus familias porque estaban sufriendo vulneraciones no se pudieron Lo que es concretar, horroroso lo también. cual es horroroso y por Claro. lo tanto de alguna manera bajaron las estadísticas y uno podría decir, wow, estamos en un mejor camino, pero no fue así. Fue porque simplemente con la pandemia no se pudieron Esos hacer niños además ingresos. probablemente estuvieron siendo vulnerados durante un año. Y probablemente sigan siéndolo. Y ahora ya empezaron nuevamente a aumentar y ya vamos casi en 5.500 niños nuevamente que viven en residencia Uf. de Tengo que manera hacer una permanente. pequeñísima pausa, Cecilia. Volvemos inmediatamente a seguir conversando de este tema que en realidad es bien complejo. Quiero también preocuparme un poco de qué es lo que pasa con los voluntarios. Vamos y volvemos. Sigan la compañía de TVX y por supuesto de los personales políticos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque de los personales políticos. Seguimos conversando con Celia Rodríguez, ella es la directora de Fundación Abrázame, y estamos hablando de la importancia del apego, la importancia de la dimensión afectiva y de algo que en general yo tengo la sensación de que los chilenos nos vanagloriamos harto de ser como solidarios, de preocuparnos de de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. Pero yo creo que es pura forma, por así decirlo, como que no es tan real. Pero antes de meterme en esa idea de cómo somos los chilenos, quiero saber cómo lo hacen para protegerse ustedes afectivamente. Porque yo voy a ser muy honesto, yo no podría hacer el trabajo que ustedes hacen. Ujú. O sea, yo alguna vez, qué sé yo, por razones muy personales, me tocó asistir más de alguna vez al Departamento Oncológico Infantil del Calvo Maquena. Y yo salía hecho bolsa. Y eso que me vinculaba, claro, con otros niños. Yo iba a ver a un niño en particular. Pero de verdad es brutal. Fíjate que no encuentro tan terrible que uno lo trate mal, sino que encuentro terrible darse cuenta de realidades que uno de verdad no dimensiona. Sí, efectivamente. Efectivamente, eso es muy crudo. Por lo mismo, nosotros de alguna manera preparamos a las voluntarias para ingresar. Estamos siempre en constantes capacitaciones, pero además tenemos un sistema de contención. Eso te iba a preguntar, Sí, ¿cómo lo hacen ahí? con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había un desgaste en el voluntariado producto de las visitas emocionalmente, en términos emocionales, porque uno de verdad sale con mucha angustia, rabia con esta sociedad, pena en muchos casos. Es que es horroroso, Cecilia. Sí. Es horroroso. Y tratando de cambiar lo incambiable, porque no depende de mí como persona sola ir a una casa y hacer que de la nada todo cambie, mejore y todo sea perfecto.
Entonces, ante eso nosotros tenemos un sistema de contención con nuestro voluntariado, donde una voluntaria si siente algún tipo de angustia, si siente que no lo está pasando bien, puede acudir a profesionales psicólogos que la van a apoyar, lo que ella necesite. Y además con las capacitaciones que vamos entregando sobre herramientas para autocuidarse, principalmente de autocuidado, también de alguna manera se va logrando eso. Ahora, hay cosas que son imposibles de manejar, siempre te puede afectar más de lo que te puede afectar. E incluso parte del filtro que se hace al inicio es efectivamente para eso, porque si una persona está con alguna depresión activa o con algún problema personal grave, la probabilidad de que además un voluntariado de estas características le pueda hacer más daño. Claro que mucho más daño. Entonces, eso necesitamos detectarlo a tiempo para no dañar a nuestra voluntaria y por cierto, que después deje el voluntariado intempestivamente porque le afectó mucho y finalmente dañar a los niños. ¿Les ha pasado eso? Nos ha pasado. Me imagino que obvio. Por supuesto que nos ha pasado y son cosas que no podemos ponderar porque una persona en cualquier minuto de su vida puede caer en alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica y efectivamente estamos preparados para afrontarlo. Ahora obviamente ya es decisión de la persona porque es un voluntariado seguir o no, pero hay personas que incluso han tomado tratamientos, han hecho una pausa en el fondo para sanarse y después vuelven. ¿Ya? Ahora, siempre con la idea de que esto se hace por los niños, por el bienestar de ellos. También nos ha pasado que hay personas que buscan este tipo de voluntariados para sanar heridas eso te iba propias. A decir, no sé si sea tan positivo también eso. Mira, yo creo que mientras haya un mix, no es negativo tampoco. Ajá. O sea, yo misma llegué a la fundación buscando, porque yo vivía en Nueva Zelanda y cuando llegué a Chile, dije, no puedo creer que vivamos todavía en un país tan poco desarrollado, donde tratemos tan mal a los niños, a los abuelitos, a la gente con capacidades distintas. Y venía de un país que funcionaba como un reloj, donde prácticamente no hay hogares, hay solo familias de acogida y donde los padres no abandonan a sus hijos, no les pegan, no los tratan mal. Y cuando eso llega a pasar, hay un Estado que se preocupa realmente de reparar a ese niño hasta el final. Y de volver a insertarlo en su familia o en una familia de acogida. Entonces, estos hogares que nosotros veíamos acá, estilo Sename, no existían. Y a mí me llamaba mucho la atención y decía, ¿cómo puedo ayudar en este sentido? Y fue ahí que, bueno, buscando, como hablábamos al principio, llegué a Abrázame y empezamos a darle forma de ver cómo poder aportar nuestro granito de arena, porque también sabemos que nosotros no vamos a cambiar la vida de un niño, pero sí podemos mejorar ciertos aspectos y darles momentos de felicidad. Eso te voy a preguntar, ¿de alguna manera han podido observar, evaluar, no sé cómo establecerlo, pero de alguna forma ver de qué manera lo que ustedes están haciendo tiene una repercusión positiva efectivamente en el niño en el tiempo? Llevan a ver, por un lado llevan un tiempo importante, 5 años no es menor, pero por otro lado 5 años es poquito para ir viendo si efectivamente esto tiene un proceso en el futuro que sea realmente positivo. Yo creo que sí, o sea, no lo creo porque no es un acto de fe, sino que evidentemente está comprobado que el afecto, el cariño, que la caricia, que el apego son fundamentales en la crianza de niños sólidos, de niños bien armados. Y estos son niños que vienen súper desarmados. Así es. Han logrado observar cosas, no sé, de pronto esta guaguita abandonada en un hospital, ver que a los 5 años es más, no sé, pues más armada. Mira, ¿han podido ver algo de eso o no? Sí, mira, nosotros no tenemos cómo medir en el fondo el impacto real en los niños, porque en el fondo nosotros como fundación no podemos evaluarlos psicológicamente, eso les corresponde a la residencia y en el fondo a los psicólogos que tratan a estos niños, pero sí nos hemos dado cuenta que al menos el impacto que nosotros tenemos sí es efectivo por el hecho de que nos recuerdan, saben quiénes somos, saben que Abrázame es una red de apoyos que está con ellos cuando lo necesiten. Nos ha pasado que llegamos a una residencia, ¿de dónde vienen ustedes? De Fundación Abrázame. ¡Ay, ustedes son la mejor fundación que hay! Yo estaba en otro hogar y ahora vienen a este. O sea, seguimos a los niños con sus vínculos para no dejarlos cuando son trasladados también a otros hogares. Y eso obviamente nos llega en alegría, porque ya que recuerden el nombre,
ya nos hace que de alguna manera saber que estamos impactando la vida de los niños. Y además donde más notamos que hay un impacto súper importante es porque nosotros como fundación nos preocupamos incluso de que las residencias donde ellos estén en las mejores condiciones. Y para eso hacemos proyectos de remodelación incluso de las casas completas. ¿Ya? Porque cuando llegamos a una residencia y vemos que no están las condiciones mínimas de habitabilidad, o sea, que esté limpia, que esté en buenas condiciones, que no tenga vidrios rotos para que los niños no pasen frío, o no sé, que el baño esté bueno, para que cosas básicas que muchas veces los hogares no cuentan con los recursos, no les alcanza para arreglarlo, y las casas se van deteriorando, pero de una manera muy grande, porque son 15 niños, imagínate, o sea, el deterioro con uno en una casa, imagínate con 15. El desorden y todo lo que implica. Entonces nosotros nos preocupamos de que sus casas estén en buen estado, ¿ya? Y si vemos cualquier problema, con nuestra red de voluntarios activamos y buscamos la forma de poder arreglarla. Y eso, el impacto que tenemos, y eso sí lo hemos medido con focus group con los mismos niños de la residencia, es súper importante. Y los directores de la residencia o las personas que están a cargo también nos dicen, ustedes son el único voluntariado que dura, que se mantiene. Porque nosotros no es que vayamos a distintas residencias, vamos a una y nos mantenemos, claro. No las soltamos. Y la idea es poder ir aumentando residencias. Hoy día hay más de 250 residencias en todo Chile, nosotros solo estamos en 17. ¿Y en Santiago solamente o están en alguna Estamos región? En Santiago y con 2 residencias de lactantes en la región de Valparaíso. Ya, pero finalmente es zona centro y bien acotadita, digamos. Bien acotado porque nuestro equipo de trabajo es chico, no nos permite movernos. El trabajo con 17 residencias es súper intenso, porque las actividades son de lunes a domingo en las distintas residencias. Entonces imagínate lo que es gestionar 17 casas con 10 voluntarias de cada casa, son 170, 180 voluntarios, claro. Donde todos tienen sus problemáticas y que hoy no puedo asistir, ok, ¿quién cubre? Yo voy la próxima semana, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Hacer las planificaciones de trabajo con los niños, organizar las instancias de celebración. Porque también ser parte y generar estos vínculos sanos es ser parte de sus momentos de felicidad. Claro, los cumpleaños, la Navidad, claro. Y las distintas fechas del año. Estamos también presentes, por ejemplo, para ayudarlos con los útiles escolares. Porque si bien muchas residencias tienen útiles escolares, nunca alcanzan a cubrir las listas completas. Ahí hay un elemento interesante, Cecilia, porque en definitiva la escolaridad de niños más armaditos emocionalmente es mejor. No estoy diciendo, no lo pienso desde el punto de vista de las notas, sino que pienso que es mejor simplemente. O sea, hay una disposición distinta a la escolaridad, más allá de las notas o de las evaluaciones. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Ustedes también los apoyan, por ejemplo, en la escolaridad? Sí. ¿Van tratando de observar en cómo van, cómo se van relacionando con sus pares? Efectivamente, cuando las residencias también nos solicitan apoyo con reforzamiento escolar lo hacemos. ¿Ya? Y hemos visto en general que los niños de las residencias sí tienen ciertas problemáticas, tanto en el fondo con las notas o con las evaluaciones, como en la parte social. Eso te iba a decir, claro. En la parte social. Y hay muchos de ellos que en este minuto no están escolarizados porque simplemente los colegios no los reciben. Porque son niños muy complejos de tratar y que finalmente lo que hacen es que no logran insertarse en el colegio y pierden, o sea, no están escolarizados. Lo que y eso los atrasa muchísimo más. Claro, y también vemos que hay niños, no sé, de 8 o 9 años que ya debiesen estar leyendo, por cierto, desde primero básico y no lo logran. Y eso también en parte es culpa de estos traumas complejos que les ha tocado sufrir. Porque si bien nosotros no sabemos lo que les ha pasado, esos son indicios de problemáticas algo, claro. De que claramente los niños no están bien. Tú mencionaste en el primer bloque que esta iniciativa nace al alero de un hombre. ¿Cómo es el sesgo de género en la fundación? Mira, no, ¿hay hombres, no hay hombres, poco? Somos 99% mujeres. Me imaginaba. Sí, y hoy día hay 1 o 2 hombres que están apoyándonos en distintas materias. Este año por primera vez logramos insertar un voluntario hombre dentro de una residencia, porque las mismas residencias, producto de la crisis Sename, cerraron todo el ingreso de hombres a las residencias. ¿Por qué? Porque los hombres somos más bestias, ¿no? Yo me imagino que para evitar todo el tema de los abusos sexuales y las redes de prostitución. De prostitución, sí. Claro. Es que sabes que es bien brutal, pero obviamente no quiero estigmatizar mi género, pero es imposible no hacerlo. Efectivamente está hiper comprobado que los hombres lamentablemente somos más violentos y tenemos una mayor tendencia a la vulneración de los niños en ámbitos sexuales
y también de violencia. Bueno, y de las mujeres también. Así. Entonces ahí hay un trabajo también que yo creo que es importante establecerlo y desarrollarlo. Quizás no les compete a ustedes, pero también es un llamado a que nos revisemos un poquito, ¿no? Sí. Porque esto es un tema cultural de pronto, porque eso no pasa, a propósito de que tú vivías en Nueva Zelanda, no pasa en otros países. En otros países los hombres no tienen esos niveles de violencia, de abuso, es bien compleja esa situación. Sí. Y este voluntario, ¿cómo llegó a ustedes? ¿Y cómo lo ha hecho además? Sí, bueno, lo que pasa es que en vista de que además veíamos que los niños no tenían figuras paternas, porque en general los hogares trabajan puras mujeres, tanto las cuidadoras como las voluntarias, empezamos a preguntar si era posible ingresar con algún voluntario. Y efectivamente hay un hogar que sí tiene cuidadores hombres y nos dijeron que sí podíamos ingresar con él. Y lleva un poco tiempo de llevar. ¿Cómo unos llegó 2 él? meses. Llegó, es que hicimos una publicación especial, así como aceptamos hombres. No llegaron tantos. Debo reconocer que este tema, la temática infancia es algo muy femenino, que de a poco yo espero que vaya cambiando, porque en realidad El apego es muy femenino. Sí, pero y en general todo el tema de la paternidad y maternidad se vuelca todo en la mujer. Estoy muy de acuerdo. La carga mental que tenemos las mujeres de estar con los niños, desde obviamente la concepción hasta que ya son adultos, todo recae en la mujer. Y los hombres de alguna manera descansan en eso, porque claramente hay una campaña, de cómodo. hecho, del Ministerio de la Mujer, creo, que tiene que ver con que también hay un elemento emocional donde los hombres sí descansamos muchísimo en eso. Y lamentablemente además uno lo ve en la responsabilidad dentro de las leyes de filiación. La cantidad de hombres que se desvinculan de sus hijos una vez que se separan es sorprendente. Y pueden construir familias, otras familias, pero parece ser que los apegos emocionales con los hijos, con la descendencia, tiene que ver con la pareja más que con el niño en sí mismo, lo que también es muy distorsionado, porque uno debería tener la capacidad de Sí. separar, digamos. ¿Y este gallo cómo llegó? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Un tipo casado? ¿Es viejo? ¿Es grande? No ¿Joven? manejo tantos detalles porque el voluntariado lo veo otra. ¿Pero lo coordinaron. conociste? Sí, ¿Y lo un tipo conocimos. joven? Sí, un tipo joven que se interesó en ser voluntario. Además tenemos otros voluntarios que son más temporales, no de trato directo, que nos apoyan las Pero típicas. este es de trato directo. Él es de trato directo, es el primero. Sí. Y Que lleva un me poquito parece tiempo. muy importante, fíjate, Sí. me parece muy importante por lo que tú estás diciendo, porque es sorprendente como el sesgo de género también se establece en un plano afectivo, donde además los hombres somos verdaderos discapacitados emocionalmente. Es muy sorprendente eso, Sí. cuando es tremendamente importante. Y tú decías una cosa que es muy real, porque las mujeres tienen la capacidad de establecerse como figuras incluso paternales, Ujú. y en cambio los hombres, hay hombres que se quedan con sus hijos y no hay una figura femenina, digamos, pero evidentemente la figura maternal les cuesta más desarrollarla, lo afectivo, ahí hay una cosa bien, bien compleja, entonces me parece muy interesante que lo diga. ¿Qué es lo que le pasa a los niños además cuando se enfrentan a un hombre? ¿No han logrado? Porque esto es No, muy reciente, me Es muy imagino. reciente, sí, es muy reciente. Además que es un hogar donde igual hay cuidadores hombres, Ya, porque es perfecto. un hogar de alta complejidad, donde llegan los niños de alguna manera que tienen más problemáticas más intensas de otros hogares. Entonces hay cuidadores hombres por todo el tema de la contención de estos niños. Y me imagino que hay situaciones de mayor violencia, puede ser, ¿no? Sí. Por ende Hay que como que contenerlos, contenerlos más, sí. incluso ocupar una fuerza, no Y estoy ahí hablando las de violencia, No, sino no. que ocupar como mayor contención Sí, porque física. muchas veces se autodañan, Me autolesionan. imagino. Entonces ahí es cuando entran estos hombres a de alguna manera controlar la situación, que a las mujeres incluso nos cuesta mucho más por un tema de fuerza. Entonces, pero yo creo que, mira, independiente de hacer tantas distinciones entre hombres y mujeres, yo creo que nos complementamos y eso es lo más importante. O sea, las mujeres tenemos esta capacidad de tener hijos, de concebirlos. Y es importante que los hombres vayan cada vez más participando del tema paternidad, y hacemos también un llamado a que más voluntarios se puedan unir porque es Por favor. importante que en el fondo también vayan viendo que Abrázame, a pesar de que puede sonar muy femenino, también hay instancias de participación para los hombres. Pero sabéis que es muy, muy interesante, qué bonito lo que estáis diciendo, porque efectivamente es tanto lo bloqueado que tenemos lo afectivo los hombres,
que todas nuestras resoluciones emocionales pasan por instancias de, comillas, violencia. Si nos da pena algo, nos ponemos más agresivos. Si no sabemos manejar algo, tendemos a ser más agresivos. Si nos rechazan, en vez de darnos pena, no, somos más agresivos. O sea, como que no sabemos, parece que es la única emoción que se nos permite. Entonces es muy interesante que se haga ese llamado, digamos. Eso también responde a cómo fuimos criados en Exacto. general. O Por eso sea, es una cosa cultural. los hombres no lloran, y todas esas frases que implican esas niñitas. Bueno, claro, además una descalificación de lo femenino. De lo femenino, claro, porque que el femenino es más débil, el sexo débil y el hombre el sexo fuerte. Entonces, todos esos paradigmas de alguna manera yo siento que ya están cambiando. Esperemos que con las nuevas generaciones ya eso no sean temas de discusión o si lo son, que sea cada vez menos. Y hoy día los hombres sí se integren a esta opción de maternar con los niños y por cierto los voluntariados que hay muchos donde también se puede trabajar con niños. Es súper importante que ellos estén presentes, porque a lo mejor independiente que no pueda haber un trato tan directo con los niños, hay muchas instancias de participación, desde ayudar a trasladar donaciones, desde ayudar a remodelar casas, que también es una pega que se necesita mucha fuerza, pintar, acarrear muebles, ordenar. Entonces, también hay muchas instancias para ellos, para que puedan aportar y dar su granito de arena y sentirse que están haciendo algo por la infancia. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, la última pausa en realidad, y volvemos inmediatamente con nuestro tercer y último bloque a seguir conversando de infancia, de afecto, y hasta de nuestra de los discapacitados que estamos emocionalmente los hombres. A la vuelta quiero conversar con Cecilia sobre cómo se mantienen además en la fundación, porque probablemente esta es una instancia bien compleja. No se vayan de la compañía de VEX y seguimos con Lo Personal es Político en un rato más. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos hablando de infancia, seguimos hablando de afecto y seguimos hablando de esta fundación Abrázame que se focaliza en mejorar la calidad de vida afectiva de niños, niñas y adolescentes, pero no solamente la calidad de vida afectiva, sino que, como nos decía Cecilia, su directora, hacen hartas cosas más. Sí, de manera integral. Sí, de manera absolutamente integral. ¿Cómo cresta lo hacen para mantenerse? Uy, esa es la parte difícil. Yo me imagino porque además, ¿sabes lo que pasa? Estamos tan acostumbrados me van a odiar muchas personas, pero no puedo evitar decirlo, estamos tan acostumbrados al bingo que se nos olvida que estas fundaciones son importantes y tienen que mantenerse en el tiempo. Y que de verdad el rol que hacen es sustancial para una mejor sociedad. O sea, esto que ustedes hacen mejora la sociedad, incluso la sociedad de todos. De todos, sí. Sí, bueno, es la parte difícil, la parte que de alguna manera no se cuenta, pero efectivamente nosotros como Fundación Chica, porque si bien tenemos muchos voluntarios, más de 180 voluntarios de trato directo, y incluso muchos más que están en nuestras redes, incluso las redes sociales, que son los que nos siguen, no tenemos un financiamiento permanente. Entonces eso de alguna manera nos va mermando nuestras opciones de ir proyectando, de ir en vías de crecimiento, porque hoy día estamos en 17 residencias y nos encantaría poder estar en más. Nos piden de regiones que por favor lleguemos a regiones pronto, Antofagasta, donde hay muchos problemas con la inmigración. Hay muchos niños que hoy en día están ingresando a residencias que son chilenos, pero de padres inmigrantes, porque simplemente no los pueden tener. Recuerda que a los hogares ingresan con medidas de protección también por negligencia, que es la mayor parte, el 50% de los niños que ingresan son casi por negligencia. Y eso no es porque los traten mal, sino que simplemente porque los papás no pueden cubrir las necesidades básicas, que son alimentos y abrigo. Exactamente. Entonces ingresan a estas residencias y hay muchas necesidades. En el sur también nos han pedido, de la región del Maule, de la región de la Araucanía, hay muchos niños que requieren nuestro apoyo también. Y no podemos llegar porque estamos sosteniéndonos en este minuto solamente con el fondo de los aportes de nuestros socios. Sí, vi que en la página de hecho están pidiendo incluso aportes de forma constante, aportes económicos por si acaso, ¿no? Para que y en el fondo, ¿por qué es tan importante también nuestros socios? Porque son los que todos los meses pueden aportar un dinero específico todos los meses y eso nos permite proyectar. Sí, perdona, a la gente le carga hablar de plata, pero por ejemplo una persona que puede aportar lucas, 2 lucas, les sirve, ¿no? Por supuesto, todo sirve. Es que es importante que la gente sepa eso, porque de repente hay gente que dice, pero ¿cómo voy a meterme? Yo solamente puedo pasar 1.000 pesos mensuales.
pase los 1.000 pesos Pase los 1.000 pesos Claro, mensuales. de verdad, páselo. Sí, sí. La verdad es que desde 1.000 pesos se puede hacer en el Algo fondo. se puede hacer. O sea, además que no es una cifra, es una cifra pequeña, pero no es ofensiva. Y hay gente que efectivamente con eso ayuda muchísimo. O sea, de verdad que para nosotros todo suma, porque en el fondo tenemos que solventar nuestra operación, los equipos de trabajo son personas que están dedicadas 100% a esto, y como cualquier persona es un trabajo. Es que eso te iba a decir, pues obviamente hay que pagar cosas. Hay que pagar cosas y es por eso que también hacemos el llamado también a empresas que puedan apoyar la causa, porque sabemos que las fundaciones que sí pueden ir creciendo es porque tienen una empresa como auspiciador fijo que de alguna manera sustenta su operación, y que todo el apoyo de los socios que va ingresando es para de alguna manera trabajar con los beneficiarios. ¿Qué pasa con las políticas públicas, Cecilia? Porque también hay una instancia, yo entiendo que en Chile quizás se ve de manera muy descalificadora el Estado, pero justamente si uno quiere un Estado más fuerte en ciertos derechos que son básicos, insisto, para una mejor sociedad como deberían existir políticas públicas que puedan sostener la fundación, o sea, hacer un mix público-privado que sea fértil en concreto. ¿Qué pasa ahí? ¿No hay? O sea, en este minuto no hay fondos disponibles como para lo que nosotros necesitamos. Ciertos fondos y proyectos para proyectos especiales. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, hacer un proyecto de educación en tal materia, postulamos a un fondo y vemos si lo ganamos, porque postulan 200 fundaciones más. Claro. Entonces la probabilidad de ganarlo también es muy baja. Todo termina siendo competencia. Todo es competencia entre nosotros, a pesar que entre las fundaciones siempre estamos con muchas ganas de colaborarnos, incluso entre nosotros, pero sí para todo lo que es búsqueda de recursos estamos compitiendo. Y en ese sentido lo que vemos y esperamos que podamos tener algún apoyo también, es que ya estamos, por cierto, en conversaciones con el Servicio Mejor Niñez para ver de qué forma poder colaborar y que esto se perdure en el tiempo y que no sea la problemática anual de, oye, seguimos el próximo año, no. Porque todos los años nos pasa, es como, ya conseguimos la plata para seguir o no vamos a poder seguir o vamos a tener que reducirnos al mínimo, que es cuando todos éramos... Bueno, claro. Que tampoco es bueno, que en el fondo el mínimo es como cuando todos éramos voluntarios de la fundación y hacíamos lo que podíamos en nuestros tiempos libres. O sea, eso de verdad es muy difícil hacer planificación, proyección y hacer un trabajo como el que estamos haciendo hoy, que es súper comprometido y profesional, tanto con los voluntarios como con los niños, si lo hiciéramos solo desde el voluntariado. Hay un elemento, Cecilia, que yo creo que también es bien complejo porque el ámbito afectivo es un ámbito que mucha gente no logra percibir, que es muy abstracto desde cierto punto de vista. Yo entiendo que ustedes hacen cosas concretas, pero yo creo que lo que a mí en lo particular me llama más la atención es que ustedes se preocupan de entregar afecto, de entregar contención. Y eso es fundamental. Pero vivimos en una sociedad que es tremendamente poco afectiva y poco contenedora. Al revés, es casi como que te va quitando el afecto y la poca contención, casi como para que estés bien desprovisto y busques en elementos externos, que pueden ser desde adicciones, afectos mal habidos, digamos, vínculos torpes, tóxicos, exceso de consumo que puede derivar incluso en robos, cosas así. O sea, es una sociedad más bien que enferma. ¿Hay conciencia de que en realidad esto es importante? Porque tengo la sensación de que de repente la gente cree que el afecto no es importante. Y es muy importante. Sí, bueno, no podría decirlo a ciencia cierta si hay conciencia o no. Yo creo que se está perdiendo cada vez más esa conciencia de preocuparse por otra persona, de entregarle cariño a otra persona. O sea, hoy día cada vez somos una sociedad más individualista, donde cada uno se preocupa de salvarse solo, por decir así. Sí, claro. O, no sé, me encontré algo botado en la calle, me lo quedo. En vez de decir, pucha, a lo mejor alguien lo perdió. Claro. Primero veo si es de alguien. Primero veo si es de alguien, si no trato de devolverlo y de ahí me lo quedo si nadie lo reclama. Y eso pasa en todo orden de cosas. O sea, no, me salvo solo, ¿para qué voy a ir a ayudar? ¿Para qué me voy a ir para qué voy a ir a sentir pena o a pasarlo mal? Por ejemplo, a un voluntariado como este. Si mejor me quedo viendo en la casa una serie Netflix y no me pasa nada en la cabeza. Pero la verdad es que y lo que me ha pasado a mí en todos estos años, estos 5 años que ya llevo, es que la realización personal de que uno está haciendo el bien vale más que cualquier otra cosa. Entonces yo por lo menos, y así lo veo con muchas voluntarias que también lo reforzaron en el último encuentro que tuvimos de manera presencial,
es que el bienestar que te produce el ayudar incondicionalmente a otra persona no tiene precio, en realidad. Es que además están queriendo. Yo creo que eso también es muy bonito. Hay algo que dijiste, Cecilia, que no quiero dejar pasar porque este bloque además es más corto, entonces de repente me van a decir así. Eso. Déjeme un poquito más, señor director. Un ratito. Esos padres que sí quieren a sus hijos, pero que no pueden tenerlos porque no les pueden dar las condiciones básicas, ¿no se puede trabajar con ellos? Sí, sí. Porque ahí también tenéis un elemento súper bonito, que es decir, viejo, ¿sabéis qué? Sigue cuidando, porque en algún momento te va a ir mejor, ¿no? O vamos a hacer cosas para que te vaya mejor, vamos a tratar de... Así es, no, sí. Hay programas del Servicio Mejor Niñez en el fondo que vinculan a la familia nuevamente con los niños y que los apoyan con la carencia que puedan tener en ese minuto, que puede ser desde que no tienen trabajo, que no tienen una casa. Efectivamente se ven esos tipos de cambios y hay programas que van en esa línea. En algunos casos son exitosos y los niños pueden volver con su familia, pero en otros casos no son exitosos, porque efectivamente la negligencia a veces pasa porque ellos no tienen las capacidades o las habilidades parentales para hacerse cargo de los niños. Y ahí yo creo que hay una deficiencia importante. Nosotros también como fundación estamos viendo de qué forma poder apoyar a todos los papás, no solamente los de estos niños, sino que a todos los papás, porque cualquier papá podría algún día estar en una situación que finalmente tenga que dejar a sus hijos, y obviamente eso es terrible. Yo como mamá no podría ni soportarlo. Y estamos viendo programas de cómo entregar más habilidades a los padres, a las madres, para tener una crianza respetuosa. Estamos trabajando programas que van en esa línea. Excelente. Y que además de alguna manera van a ir apoyados con nuestro nuevo directorio, donde en él está compuesto, también por Andrea Cardemil, que es una psicóloga muy reconocida, que está en toda la línea de la crianza respetuosa, que para nosotros es fundamental. De hecho, creemos que es la base para una sociedad buen tratante, y estamos trabajando en esa línea para que también poder optar a fondos que vayan en el ámbito de la educación, que nos permitan tener una sostenibilidad en el tiempo, que es lo que más necesitamos. Es fácil meterse a Fundación Abrázame, pero usted diga ahí, exactamente donde dice Pancho. Cuente todo, redes sociales, texto, y haga un llamado para que venga. Ya, perfecto. Bueno, invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en todas las redes, contamos lo que hacemos de manera muy transparente. En nuestra página web también está toda la parte financiera para que puedan ver también en qué se gasta todo. Pero principalmente apoyarnos en esta instancia de que estamos en búsqueda de fondos, de financiamiento, para poder seguir por muchos años más por todos nuestros niños que tanto nos necesitan, y porque además mientras más podamos crecer, a más niños vamos a impactar, y con eso sabemos que un granito de arena, un niño que apoyemos y un niño que no caiga después en toda esta parte mala que obviamente no queremos que lleguen ahí, es un aporte para nuestra sociedad en el lado positivo. Exactamente. Usted me trajo un regalo para que lo mostremos, así que pásemelo, para mostrarlo. Sí. Bueno, te traje un tazón para que te acuerdes ahí de Abrázame, y nos ayudes también a difundir nuestra obra. Bueno, aquí vamos a partir difundiéndolo, ya saben, tazón de Abrázame, pero además colaboren, métanse, y no solamente los privados, también sería bueno que el gobierno esté en este gobierno y los que vengan, y los que estuvieron también. Siempre es bueno que los políticos tengan conciencia de la importancia de tener una mejor niñez y adolescencia en nuestro país. Cecilia, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti por la invitación. Te pasaste, de verdad, estuvo muy bueno. Muy interesante la conversación. No, para mí fue maravilloso. Además, qué bueno hablar de estas cosas, siempre hace bien. Y nosotros nos despedimos y los dejamos, por supuesto, invitados a que sigan en la compañía de TVEX, y nos vemos en un próximo Lo Personal es Político.